Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 114 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Samuel capítulo 23 y el Salmo 54. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Samuel, capítulo 23. Avisaron a David que los filisteos estaban atacando Keila y saqueando los campos sembrados. David consultó al Señor: ¿debo ir a derrotar a esos filisteos? El Señor respondió: vete, derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Pero los hombres de David le aconsejaron: mira, si aquí en Judá vivimos llenos de miedo, ¿cuánto más si vamos a Keila contra las tropas de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió: dirígete hacia Keila, porque yo te entrego a los filisteos en tu poder. Partió David con sus hombres hacia Keila, atacó a los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Así libró David a los habitantes de Keila. Abiatar, el hijo de Ahimelech, que se había refugiado junto a David, bajó a Keila llevando consigo el efod. Comunicaron a Saúl que David había ido a Keila y Saúl dijo: Dios le entrega en mi poder, porque ha quedado encerrado en la entrada de una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl convocó a todo el pueblo y a la guerra para bajar a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Al saber David que Saúl tramaba algo malo contra él, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. David consultó: Señor, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl se dispone a venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregará a los hombres que Keila en su poder? ¿Bajará a Saúl como ha ido tu siervo? El Señor respondió: sí, bajará. Y David de nuevo: pero ¿nos entregarás a los habitantes de Keila, a mí y a mis hombres, en poder de Saúl? Contestó el Señor: sí, los entregarán. Entonces David partió con sus hombres, como unos 600, y anduvieron errantes de un lado a otro. Y cuando informó a Saúl de que David había escapado de Keila, desistió de la expedición. David se quedó en el desierto entre los picachos y se estableció en la zona montañosa del desierto de Zif. Saúl buscó sin descanso, pero Dios no le entregó en su poder. David tuvo miedo, porque Saúl había salido con intención de matarlo. David estaba en el desierto de Zif, en Jeros. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a Jores, donde estaba David, y le dio ánimo en nombre de Dios, y le dijo: no tengas miedo, porque mi padre Saúl no te capturará. Tú reinarás en Israel, y yo seré tu segundo. Hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Hicieron los dos un pacto ante el Señor. David se quedó en Jores y Jonatán regresó a su casa. Solo Sif subió a Gilbea para decir a Saúl: mira, David está escondido en nuestro territorio en los picachos de Jores, en la colina de Jaquila, que está al sur del desierto. Por tanto, Majestad, puedes bajar cuanto quieras. Nosotros lo entregaremos en tu poder. Saúl respondió: bendito sea el Señor, porque se ha preocupado por mí. Y ahora, vayan, asegúrense aún mejor e infórmense con cuidado al lugar donde anda, a ver si lo ha visto alguien, porque me ha dicho: es muy astuto. Observen y asegúrense de todos los escondites en donde se oculta y regresen en mí con una información exacta. Entonces iré yo con ustedes y, si está en la región, yo le buscaré entre las familias de Judá. Ellos se pusieron en camino y fueron a Sif ante Saúl, pero David y sus hombres estaban en el desierto de Moab, en la llanura, al sur del desierto. Saúl partió con sus hombres para ir a buscar a David, pero este, informado de ello, bajó al máximo recoso que hay en un desierto de Moab. Saúl se enteró y persiguió a David por el desierto de Moab. Saúl iba por un lado de la montaña y David y sus hombres por el otro. David iba deprisa para escapar de Saúl, mientras que Saúl y sus hombres rodeaban a David y a los suyos para taparlos. Pero llegó un mensajero y dijo a Saúl: regresa enseguida, porque los filisteos han invadido el país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso se llama aquel lugar Roca de la Separación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado cómo está este proceso de persecución, no de venganza, sino de persecución, donde Saúl quiere exterminar o eliminar a David porque no siente en su corazón esa unión, esa comunión. Muchas veces nosotros tenemos rencores, tenemos
historia, tenemos experiencias que nos evitan vivir esa comunión. Pidamos al Señor que, escuchando esta historia de David y Saúl, podamos también reconocer cuántas veces nosotros fuimos a la persecución de alguien y no nos basamos más bien en lo que Dios nos pide para nuestra vida y nuestro momento. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos ahora al Salmo 54. Al maestro de coro, con arpas, oda de David, cuando los de Sif fueron a decir a Saúl que David estaba escondido entre ellos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, por tu poder, defiéndeme. Oh Dios, escucha mi oración, atiende mis palabras, pues hombres soberbios y violentos se levantan contra mí, atentan contra mi vida sin tener presente a Dios. Pero Dios es quien me auxilia. Mi Señor me sostiene, devuélveles el mal a mis adversarios. Destrúyelos, pues eres fiel. Yo te ofreceré un buen grado, un sacrificio. Daré gracia a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Me has librado de todas mis angustias y he visto a mis enemigos derrotados. Oración final. Señor, que mi corazón no haya rencor, que mi corazón no busque la pelea, sino que mi corazón logre alcanzar tu gracia, porque en mi corazón has puesto fortaleza, ánimo y sobre todo tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo en esta gran aventura de la palabra de Dios. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.